Como decías al inicio del programa, yo creo que el tema fundamental en los próximos meses en el mundo entero es el seguimiento a todos estos procesos de vacunación y la importancia de que los países vayan vacunando. Algunos temas interesantes que ya estamos viendo como la cantidad de nuevos casos a nivel mundial se ha desplomado, parecido a como se desplomó en China en aquel momento cuando cerraron, hicieron todo, o sea, tú ves esa caída y eso es una gran noticia. A nivel internacional, eso es una noticia fantástica y obviamente a nivel de cada uno de los países. Producto, claramente, además de que algunos países han comenzado su proceso de vacunación, de los cierres que hubo desde finales de diciembre hasta todo enero, febrero, y algunos de ellos anunciaron que serían hasta marzo, abril, estos procesos de cierre. Entonces, yo creo que junto con la vacuna, esta caída es una excelente noticia. Lo otro, Andy, es el tema de la vacuna, es interesantísimo. Tú te estás dando cuenta como quizás tú esperabas que Europa iba a tener un liderazgo más fuerte en los procesos de vacunación. Nos estamos encontrando con países europeos que al día de hoy no tienen vacunado ni el 10% de su población. O sea, y eso claramente te llama la atención. Inclusive Canadá. Canadá hoy en día ya comenzó, pero igual, está vacunando a una tasa de unos 24,000 vacunas diarias, lo cual no es nada para este país. Estados Unidos ya sí está vacunando de manera más acelerada. Eso para nosotros es una gran noticia. Una gran noticia porque a pesar de que nosotros tenemos una temporada alta muy buena por el invierno, y obviamente el invierno quizá cuando esto termine ya no va a estar tan duro, pero sí las ganas de viajar, las encuestas dicen y todos los estudios internacionales te están diciendo, la gente quiere salir de casa, se quiere ir. Todavía claramente hay un porcentaje relativamente elevado, yo creo que eso a nivel mundial de un 40, 30 y pico, 40 y pico por ciento que te dice que no se va a vacunar hasta que no vea todo ese proceso. Pero yo sí creo que luego que la gente vea que las vacunas no tienen esos efectos y todo eso, ese proceso se va a acelerar. El tema de la vacuna, tenemos que entender también que no es que hay una oferta ilimitada de este proceso. Ahora Estados Unidos está demandando, o sea, porque tenemos que verlo desde el otro lado de la moneda. Estados Unidos avanzando con la vacuna, Estados Unidos es un dragón, Estados Unidos está demandando una cantidad de vacunas que se va a ver reflejado en países como los nuestros, en países más pequeños, donde la oportunidad de países como los nuestros de acceder a esas vacunas va a ser más bajo o más lento. Y los laboratorios no es de un día para otro que te pueden estar produciendo estas vacunas. Entonces, claramente ese avance en el caso de los Estados Unidos ha impactado, digamos, otros países. En países europeos, Andy, con una pirámide de la población que, aunque no, o sea, las personas que están más renuentes a ponerse la vacuna, increíblemente son en muchos casos los más vulnerables, que son los de mayor edad, que muchas veces tienen porque tienen no solamente comorbilidades que todavía le hace el riesgo más alto, pero quizás tienen otras enfermedades que no tienen, y tienen miedo de decir, bueno, de repente sale que la vacuna es incompatible con una sinusitis que yo tengo hace no sé cuántos años. Entonces, obviamente que esto va a ser un proceso que va a ir poco a poco. El tema de los canales de distribución, no solamente para cuando llegue la vacuna distribuirlo, sino también para aplicar la vacuna. Ya en Estados Unidos, por ejemplo, tú te puedes poner una vacuna en un Walmart. Tú vas y te ponen tu vacuna en el Walmart. Entonces, también toda esa logística, que yo creo que es un gran reto en este momento, toda esa logística hay que montarla bastante bien. Países, como te decía en el programa pasado, como Colombia, como la misma Argentina, ellos han dicho, no, mira, yo realmente voy a comenzar a vacunar en junio. Okay, ellos setearon sus expectativas porque, bueno, quizás están lidiando con el tema de tener acceso a la vacuna. Y tú tener una población ansiosa de no es hoy, es mañana, es pasado, no es fácil. Entonces ellos setearon, mira, yo arranco en junio, si pueden arrancar antes va a ser muchísimo mejor, pero digamos que ya la población, ahora, ¿qué hicieron? A los grupos más vulnerables, las vacunas, pocas vacunas que han conseguido, sí se han focalizado en el personal de salud y en los grupos muy vulnerables. En el caso de Colombia, pusieron el corte en los 80 años, no lo pusieron en los 60 y tanto, arrancaron primero el corte en los 80 años y a partir de ahí, pues ellos van a ir abriendo, igual que en el caso de Argentina.
El tema de la vacunación, Andy, es importante tanto in como out. O sea, que el resto del mundo se vacune. Por ejemplo, un Estados Unidos vacunado es una excelente noticia para Dominicana, aunque vayamos más lento, porque el que vacuna viaja y está vacunado, ¿verdad? Va a ser importante que el mundo vea que países que son receptores de turismo tienen un calendario rápido de vacunación. Pero igual para nosotros es mucho más importante que ellos se vacunen y puedan llegar aquí. Esto yo estoy segura, Andy, que los precios, así como hemos visto los precios que estábamos hablando en el segmento anterior, los precios de la vacuna van a reaccionar. Porque ahora estamos más lentos, pero a medida que tú vas viendo que tal país va avanzando, que tal otro país va avanzando, lo que los países van a tender a hacer, y los laboratorios también, porque vamos a estar muy claros, es ir empujando, digamos, ese precio un poquito arriba, y por eso claramente el que da adelante en este momento, pues da muchísimo mejor. El tema de la vacuna, Andy, además de tener un impacto en el proceso de salud, en el proceso económico, ¿verdad? Yo creo que va a dejar, va a ser importante no solamente hacerlo para este tema de la pandemia, de esta pandemia en particular. Yo creo que esto nos levanta una alerta de hacia dónde debe ir el sistema de salud de ahora en adelante, de la forma de proveer servicios de salud y de que ese sector en particular, no solamente tú tener hospitales, tú tener médicos, ¿verdad? Es tú tener personal técnico que tú puedas adaptar muy rápidamente, tú tener sistemas de distribución en el sistema de salud que sean eficientes, es tú tener un sistema de clínica hospitales eficiente. O en República Dominicana sabemos que todo lo que son los centros primarios de salud, parte de la ley de seguridad social, ese tema no se ha implementado del todo y de hecho ha tomado mucho tiempo. Si nosotros tuviésemos eso bien implementado en este momento, posiblemente este proceso de vacunación, la logística fuera más fácil. Fuera más fácil porque ya tú tuviese a todo el mundo bien escaneado, porque la gente en todo este tiempo alguna vez habrá ido a su centro de primera salud, y sobre todo a la gente le interesaría tener bien su data en su cédula, porque eso es lo que le va a decir, tú perteneces a este centro primario de salud, y le facilita todo lo que es el proceso de gestión de salud del día a día. Entonces yo creo que también nos deja esa gran enseñanza, Andy, de la necesidad de nosotros trabajar fuertemente con estos temas de los centros primarios de salud, que hoy estamos hablando de la pandemia, pero mañana puede venir cualquier otra cosa, no quizá de esta magnitud, de menor magnitud, y la gestión proactiva, bien diseñada con una logística de salud va a ser más importante. Sí, la otra enseñanza, Jackie, es la flexibilidad necesaria que tenemos que tener en situaciones catastróficas, dramáticas como la que ha vivido el país, para que el Estado Dominicano, el gobierno, pueda actuar con la velocidad que uno ha visto que actuaron, por ejemplo, gobiernos como el de Israel, que rápidamente previó lo que esto iba a requerir, se adelantó prácticamente a la mayoría de los gobiernos del mundo en incursionar en el mercado como comprador de vacunas, contactó prácticamente todas las firmas farmacéuticas que estaban desarrollando, hizo compromisos, incluso pagando primas extras sobre el valor promedio de la vacuna adquirida para garantizar un despacho. Y obviamente que ese esquema en el país donde, si tú te pones a ver, ahí es el origen del capitalismo, o sea, los judíos inventan el capitalismo. Entonces, cuando tú ves eso, te das cuenta de la importancia de actuar a tiempo. A nosotros lamentablemente nos atrapó con un cambio de administración. Entonces, un cambio de administración donde hay una ley de compra que es difícil, un gobierno que va saliendo, me imagino yo, habrán dicho, bueno, nosotros comprar vacunas, pero esto entonces tendríamos que violar la ley 340, no pueden acusar de que la violamos. Ahí quizá lo que faltó fue una comunicación estrecha entre el gobierno saliente y el gobierno entrante para darse cuenta de la importancia de tener las vacunas aseguradas en el menor tiempo posible de despacho. Eso obviamente que no ocurrió. Entonces vino una iniciativa de un grupo empresarial, de grupos empresariales que tenían relaciones y contactos y amistades muy fuertes con personas de AstraZeneca en Argentina y
a través de ahí se empezaron a hacer los primeros contactos. Y hicimos ese acuerdo de 10 millones de vacunas con AstraZeneca, pero no nos dimos cuenta que apostar a una sola vacuna en un momento de demanda global es riesgoso. Entonces, ya habiendo visto que Israel había tocado las puertas a todo el mundo, nosotros como país debimos haber tocado las puertas a todas las farmacéuticas en el momento que estaban ya desarrollando, fuese en China, Rusia, India, que trabaja para AstraZeneca, la Johnson Johnson, Pfizer, Moderna y la AstraZeneca que se compró con Argentina. Entonces, es una experiencia para el futuro. Yo creo que todos los países van a aprender. Creo que va a haber una experiencia también a nivel mundial sobre la importancia de contar con infraestructura física y laboratorio lo suficientemente grande como para atender la necesidad de generar en tiempo lo más rápido posible cantidades de vacunas para atender a la población global. Hay todo un tema que ha estado saliendo a relucir ante el fracaso de algunas empresas farmacéuticas de atender el compromiso que habían hecho de entrega a algunos países, incluyendo a República Dominicana, y es el tema de cómo manejar esto de las patentes. El Premio Nobel de Economía del año 2019, un profesor de Harvard, Michael Kremer, él ha escrito bastante sobre el tema de las patentes y cómo buscar soluciones con intervención del Estado, específicamente en casos dramáticos como este de las vacunas. Y los gobiernos implícitamente adoptaron ese modelo cuando pusieron plata en cantidades exorbitantes para la compra de las vacunas y para que aceleraran los procesos de investigación. No es por casualidad que sucedió esto de que en menos de un año se pudo desarrollar, varias firmas pudieron desarrollar esta vacuna. Fue una fuerte presión de los estados, de los países ricos, que lograron esto. Generalmente esto tomaba años, muchos años, por eso había tanto pesimismo cuando se decía, no, no va a ser posible que lo desarrollen rápidamente. Pero el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos europeos pusieron mucha presión y ya tenemos vacunas. Y yo estoy convencido de que esto se va a ir acelerando. Mira, Estados Unidos ya está vacunando 1.6, 1.7 millones diarios, pero con los despachos casi garantizados que le han asegurado la firma, ellos estiman que en cualquier momento están vacunando ya 3 millones diarios y podrían llegar en un momento a 4.5 millones diarios. Cuando eso ocurra, en poco tiempo Estados Unidos va a tener más del 80-90% de su población vacunada. Es verdad que hay gente que no dice que no quieren vacunarse. Y este es un tema aquí un poco complicado, porque la decisión de alguien de, no, yo no me voy a vacunar. Mira, si eso no le causara problema a un tercero, no habría problema, porque él está pagando su costo y su costo lo incurre solamente él. Pero es que la decisión de no vacunarse genera una externalidad negativa. Y es que impide acabar con la pandemia y en consecuencia puede promover el desarrollo de que mucha gente vuelva a contagiarse o se contagie por la decisión de un individuo de no vacunarse. Por eso el Vaticano acaba de lanzar una proclama donde dice, bueno, el empleado del Vaticano que no se quiera vacunar, que recoja su cosa porque se va, no va a trabajar aquí. Con razón, hace sentido. En Filipinas, bueno, es el caso ya extremista de estos dictadores, de estos gobernantes trucutuses. El presidente Duterte dijo que no hay problema, que el que no se quiera vacunar lo van a fusilar. Entonces, obviamente, eso no es tampoco, o sea, ese no es el modelo. Pero no hay duda de que la obligatoriedad o no de una vacuna es un tema que cuando tú estás poniendo en riesgo la población mundial, amerita una discusión filosófica importante, porque tú podrás decir, no, pero Andy, si tú forzas y la haces obligatoria, puede ser que haya 2 o 3 personas
que hagan reacciones negativas y la vacuna le provoque el fallecimiento. Y eso es cierto. La pregunta alternativa es, bueno, entonces la decisión de que no sea obligatoria, ¿cuál va a ser, cuál puede ser el balance en términos de fallecimiento? Que la ciencia diga, que los científicos y los expertos en pandemia den una opinión. O sea, ahí uno se encuentra en un trance y yo creo que en esto va a haber que ser tan riguroso como en materia de obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Entonces, yo creo que hizo bien el gobierno dominicano cuando ya tiene 21, 22 millones de vacunas solicitadas, que cuando tú analizas, tiene un pequeño excedente que va a permitir eventualmente a vacunar a todo el que esté en el territorio dominicano. El gobierno ha dicho, y es políticamente correcto que lo diga, que inicialmente va a vacunar a los dominicanos. Pero metámonos en la cabeza que lo sensato es que aquí se vacune a todo el que está pisando tierra dominicana, independientemente de su nacionalidad. Porque si está viviendo aquí, ilegal o legalmente, como sea, nos conviene por el efecto de la externalidad negativa del no vacunado, que se vacunen. O sea, van a causar más daño no vacunados que vacunados. O sea, y más que el costo que hemos visto que se está pagando por la vacuna, es un costo razonable. El gobierno ha hecho buenas negociaciones. Mucha gente ha criticado al gobierno porque fue lento. Miren, señores, no hay mucha experiencia en esto. Esto ha sido nuevo. Imaginemos que ninguna de las generaciones vivientes actualmente se había encontrado con una situación como esta. Y mucho menos en un cambio de administración. O sea, enfrentando esto con un gobierno que sale y un gobierno que entra. Eso ya nos da pautas para el futuro. Fíjense que hubo que modificar la ley 340. Si esa modificación la hubiese hecho el gobierno anterior, yo no sé qué se hubiese pensado. Entonces, esas son de las limitantes a veces que la lucha política enfermiza genera también daños y externalidades negativas. Y al final de cuentas, nosotros vivimos todo en este país, o sea, y debemos pensar a veces como nación. Y una cosa son los partidos, las preferencias políticas, pero esto era para unirse el país completo. Y lo ideal es que a mí me hubiese encantado ver al presidente Medina y al presidente electo Abinader en la transición, haciendo en conjunto esta compra de esta vacuna, como lo hizo el gobierno de Israel, que se puso la pila y fue temprano y ya tiene 70%, 75% de la población prácticamente vacunada. O sea, nosotros estamos pagando ese precio de los déficits comunicacionales en proceso de transición simplemente por diferencias políticas, por ataques de campaña. Y se paga un precio alto, se paga un precio bastante alto. Vamos a una pausa.